Es increíble que no se hayan emprendido políticas públicas desde aquel entonces, cuando ocupaba el número 1 récord Guinness como la ciudad más contaminada del planeta. Es increíble que no se hayan tomado las medidas pertinentes. Y les quiero compartir que, para colmo, en las últimas 3 administraciones de la Ciudad de México se han talado 56,553 árboles. En esta administración, en la de Miguel Ángel Mancera, han sido 9,000 árboles. Esta reducción de espacios verdes para la construcción de obras públicas y de desarrollos privados tienen una conexión directa con el aumento al parque vehicular, el sedentarismo de la población y el aumento de la contaminación. Entonces, yo sí insistiría al jefe de gobierno, que ha dejado pues muy desatendidos los espacios verdes en la capital. Por un lado, no ha defendido, y pongo el ejemplo, no ha defendido el bosque de Chapultepec, que estamos hablando de 5,000 metros cuadrados que fueron entregados a particulares y que el gobierno de la ciudad no defendió. Tenemos otro predio que es el de Parque Reforma Social, con alrededor de 30,000 metros cuadrados, y también es hoy de particulares, y el gobierno local no ha defendido este espacio, que debieran hacer todo lo necesario para expropiarlos y que sean espacios de la gente. Y así podemos ir revisando cada una de las obras que se han hecho en la Ciudad de México y vamos sumando el número de árboles que han sido talados. Y si no les parece una cifra de terror al gobierno de la ciudad el pensar en que en las últimas 3 administraciones hayan talado 56,553 árboles, ¿qué más estamos esperando? Quiero compartirles además que estamos presentando en este Senado de la República un punto de acuerdo que tiene que ver, estamos presentando un punto de acuerdo que tiene que ver, primero, estamos haciendo un exhorto al jefe de gobierno para que revierta la determinación restrictiva adicional al programa Hoy No Circula, toda vez que ha resultado ineficaz para bajar los índices de contaminación en la Ciudad de México. Y lo decimos así porque no ha sido eficaz, no ha funcionado endurecer el Hoy No Circula, y no lo dice el senador Francisco Búrquez, no lo dice la senadora Mariana Gómez del Campo, lo dicen los expertos. Si ustedes revisan lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el Centro Mario Molina, que en un momento, no nada más el Centro Mario Molina, sino también las críticas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, serían los dos, el Centro Mario Molina y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Investigadores han sido tajantes en cuestionar las determinaciones del programa de contingencia ambiental atmosférica aprobadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Lo que nos dicen es que el programa pues no incluye a industrias o servicios que usan intensamente solventes orgánicos, como son talleres de muebles o de hojalatería y pintura, que utilizan compuestos que intervienen en la formación de ozono. Mencionan que la aplicación prolongada del Hoy No Circula lo único que hace es incentivar, es fomentar el uso del automóvil y, sobre todo, la adquisición de vehículos adicionales, y no promueve la renovación de la flota vehicular como ocurrió en los años 90. Entonces, lo que está provocando es que la gente opte por adquirir un automóvil y tenga un coche carcacha en casa. Probablemente no circulas el miércoles, utilizas el coche carcacha para no quedarte sin automóvil, porque sabes que con el transporte público no la vas a hacer, porque no llega hasta donde tú quieres llegar, o porque el taxi o el Uber o el Cabify te sale mucho más caro que tener un automóvil extra en tu casa, y además de que te ocupe espacio, pues contamina tremendamente. También, bueno, y con esto yo solamente diría, a mí me inquieta mucho que el jefe de gobierno no tome en cuenta a los expertos, porque lo que venimos a decirles aquí, tanto el senador Francisco Búrquez como yo,
pues no son ideas que se nos ocurrieron hoy en la mañana cuando despertamos, ¿verdad? Son temas que si uno revisa y analiza lo que dicen los expertos, pues no busquemos el hilo negro, simplemente aprendamos a escuchar, a analizar y sobre todo a hacerle segunda a lo que piensan los expertos que han venido estudiando estos temas en las últimas décadas. Por último, les comparto rápidamente los resolutivos para que le ceda el uso de la voz al senador Búrquez. También el segundo resolutivo sería: el Senado de la República exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que utilice los recursos del Fondo de Capitalidad para la modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y o equipamiento del transporte público como medida primaria para hacer frente a los efectos de la contaminación ambiental. Tercero, el Senado de la República exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que estudie la viabilidad de ampliar el programa de sustitución de convertidores catalíticos a vehículos automotores de 10 años de antigüedad con la finalidad de mitigar la mala calidad del aire. Cuarto, es un exhorto al jefe de gobierno para que implemente acciones que permitan erradicar de fondo y sancionar cualquier acto de corrupción que se fomenta en torno a los llamados verificentros. Desafortunadamente, todos sabemos que en los verificentros de la Ciudad de México hay corrupción. Todos sabemos que si tu coche no cumple con las medidas ambientales, tú das el brinco pagando entre 150 pesos y 600 pesos. Y no ha habido funcionario de la Ciudad de México que quiera combatir la corrupción en los verificentros, y estamos hablando de miles de automóviles que probablemente estén circulando en la ciudad de manera inadecuada porque no cumplen con las medidas ambientales, pero eso sí, tienen bien pegada su verificación. Y quinto, el Senado exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a regular horarios de las manifestaciones públicas con la finalidad de evitar conflictos viales y que se eleven los índices de contaminación en nuestra ciudad. Este punto me parece crucial. No estamos pidiendo que no se den las manifestaciones en la ciudad. Estamos pidiendo que se regulen los horarios para manifestarse en la Ciudad de México. Necesitamos horarios fijos, determinados. ¿Para qué? Para evitar los conflictos viales. No puede haber una manifestación en hora pico teniendo los problemas que tenemos hoy en cuanto a calidad del aire se refiere. Y no han querido hacer nada al respecto porque es costoso. Entonces, por un lado, guardan silencio, permiten que se incumpla con la ley en muchos de los casos, y por otro lado, ¿por qué no clavarle el diente a los capitalinos? Porque saben que los que traen el automóvil en regla, ¿no? Pues al final del día son capitalinos, son gente que paga tenencia, que paga verificación 2 veces al año, que tiene el coche en perfecto estado, que hizo todo lo necesario para endrogarse con ese cochecito y poder circular todos los días de la semana, e incluso sigue pagando el automóvil. Entonces sí hay que revisar el tema. ¿Por qué? Porque no es justo que pagues el 100% de la tenencia cuando estás dejando de circular más de 50 días del año. No es justo que pagues una verificación, 2 verificaciones, cuando se supone que la verificación es para poder adquirir un tipo de engomado que te permita circular todos los días de la semana. Entonces también habría que ver toda esa parte de, bueno, si debe seguir existiendo la verificación vehicular o es un simple negocio, y el tema de la tenencia, que haya un buen descuento por los días que no te están permitiendo tener coche en la Ciudad de México. Y cedo el uso del micrófono al senador Francisco Búrquez. Gracias, Mariana. Pues esta medida que implantó la Comisión Ambiental de la Metrópoli, en donde están el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, pues es lamentable. El no circula es una medida equivocada,
y arbitraria. Porque lo hemos visto a través de los años, 25 años de experiencia, más bien de mala experiencia con el no circula. Siguen con un enfoque que atiende efectos o que busca atender y resolver desde los efectos, no desde las causas que generan los problemas de contaminación y los problemas de congestión vehicular. Ya decía la senadora Gómez del Campo, como expertos lo están diciendo, lo han dicho. La evidencia empírica a través de los años también da cuenta de ellos, y nuestra experiencia personal de vida en diferentes momentos en que se ha aplicado y utilizado este instrumento, pues dan cuenta de lo inefectivo con este enfoque que viene desde el 89 y que empezó como una medida temporal. Pues ya vemos que nada de lo que hace el gobierno como temporal termina al final siendo siempre permanente. Muestra un gobierno, aparte de desubicado sobre las verdaderas causas que generan los problemas de contaminación ambiental, lo muestra alejado e insensible ante la gente. Por décadas se ha privilegiado y se ha invertido un 70% del presupuesto público urbano en infraestructura para vehículos. Se ha maltratado la opción alternativa del transporte colectivo, pésima opción. La gente ha tenido que recurrir al auto por necesidad. Y por otro lado, el auto es en muchos de los casos un instrumento de trabajo. La contaminación y la congestión se deriva de las regulaciones, del modelo urbano equivocado que por décadas ha sido el que ha regido la construcción de nuestras ciudades. Y lo digo yo como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Senado. Las ciudades y los barrios son un ecosistema que ha sido alterado por estas regulaciones de zonificación y de uso de suelo inflexibles, que han destruido la oferta de opciones comerciales y de trabajo en los barrios, y los ha obligado a desplazarse a otras áreas especializadas que el gobierno ha dicho que son para uso comercial o para uso industrial o para uso de equipamientos. Entonces, la ciudad, en los barrios, la gente y las familias se tienen que desplazar para satisfacer sus necesidades diarias o semanales o periódicas a otros lugares, activando movimientos y desplazamientos en vehículos o incluso en transporte colectivo. Soluciones que antes se resolvían en el propio barrio. La regulación de uso del suelo ha encarecido la vivienda en las partes céntricas de la ciudad. Ha elevado el costo y ha obligado especialmente a los más pobres a ser excluidos de las mejores ubicaciones. Regulaciones de densidades, regulaciones de número de estacionamientos, regulaciones de límite de alturas. Todo esto ha hecho que los más pobres sean los que con más frecuencia se tienen que ir a vivir a las periferias. Y pues es ya casi la regla de que las familias jóvenes y de menos recursos tienen que vivir a 2 horas y media y hasta 3 horas de distancia de su centro de trabajo. ¿Qué no ven las autoridades que la ciudad y la vida en la ciudad es un ecosistema? Pues de esa misma manera podemos decir que todas estas medidas han sido un gran instrumento de control y de corrupción. Para nadie es un secreto que el uso del suelo, especialmente en el Valle de México, es una gran fuente de ingresos para los políticos. Soluciones. Pues hay soluciones en lo inmediato, como obligar a Pemex, y lo tiene por mandato desde el 2009 que no ha cumplido, de producir gasolinas con menos contaminantes, sin azufre. Ya todas las grandes ciudades del mundo tienen gasolinas que no contaminan, pero en México, como Pemex es del gobierno, a él sí se le permite que siga contaminando. Pues mejorar el transporte público es la solución alternativa
¿Por qué funciona tan mal el transporte público? Pues porque está en manos del gobierno, que lo regula y que lo maneja a través de concesiones y que lo administra con fines políticos y de otorgar beneficios a aliados para su operación de gobierno. En otras partes del mundo, el transporte público es para todos, especialmente es un transporte público tan bueno que es para los que tienen auto. Entonces los que tienen auto ya no lo ven como algo indispensable como en México, que no tienes alternativa, sino que se vuelve opcional y la gente prefiere viajar en transporte colectivo. Y así el alcalde de las grandes ciudades o gente de mejores ingresos que podrían usar auto, usan el transporte colectivo en Nueva York, en Londres, en cualquier gran metrópoli como la Ciudad de México, menos aquí. Otras soluciones son incrementar las ofertas de estos diversos tipos de transporte. Y vimos cómo al abrirse la opción de taxis con tecnologías informáticas, se desvistió la pobreza de un sistema de taxi, de transporte de taxis en manos del gobierno. Lo mismo tenemos que ver en el futuro con sistemas de transporte colectivo mucho más flexibles, mucho más adaptables a las necesidades de las personas. Que el parque vehicular oficial, que es de la época prehistórica, se modernice y que no se anden comprando patrullas de 8 cilindros y que no se tengan camiones de recolección de basura de 18 años. Claro, sabemos que también cuando son tan antiguos, pues generan en las reparaciones un gran negocio para los políticos. Controles de velocidad máxima en vialidades que fueron diseñadas para alta velocidad, y ya lo dijeron los técnicos, están generando mayores consumos de gasolina y contaminación. Vialidades para alta velocidad que están siendo utilizadas para bajar la velocidad a 50 kilómetros. Entonces, que no se diseñen autopistas dentro de la ciudad, que eso sería lo correcto. Dejar de invertir en movilidad exclusiva para automóviles, como los segundos pisos y las vialidades de alta velocidad, que han probado una y otra vez que no resuelven el problema del tráfico. Banquetas amplias, un diseño urbano con banquetas amplias que permitan que las vialidades tengan en las aceras una arborización, que reforestemos la ciudad. Y una reforma urbana que por 40 años se le ha negado a la ciudad y a México. Una reforma urbana que privilegie la vida de barrio, la movilidad cercana en todas sus formas, sin discriminar a ninguna, empezando por la movilidad peatonal y que hoy está proscrita en las regulaciones urbanas. Una reforma urbana que permita resolver el problema del transporte con un enfoque de que el mejor transporte es el que no se necesita. Una reforma urbana que dé flexibilidad y libere diversas opciones de vida dentro de la ciudad y no expulsemos a los ciudadanos a las periferias. Pues con esto lo que les podemos decir es que en sus 2 primeros días de aplicación de este no circula y que fue agudizado al segundo día, pues notamos en las estadísticas y en las gráficas que no hay una relación directa entre el número de automóviles e IMECAS. Qué raro y qué curioso, ¿verdad? Pero tampoco los ha habido en 25 años. ¿Qué pretenden las autoridades que tomaron esta decisión? No sé. También veo que la vara con la que se juzga en el 90, una mala calidad del aire era de 200 partes, hoy es de 101 partes. En el 90, la muy mala calidad del aire era de 300 partes, hoy es de 151 partes. Entonces, nomás para que tengamos otra información. Yo
invitaría a que la gente vea desde su perspectiva que hay leyes injustas, que hay disposiciones de gobierno injustas y que vea la forma a través de la resistencia civil pacífica de oponerse a algo. Porque el hecho de que el gobierno tenga un mandato no le da la autoridad para abusar de los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando en la Ciudad de México. Yo quiero compartirles un dato que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México y el metro que tiene otras ciudades, como es el metro de Madrid, el número de kilómetros que tiene y el número de habitantes por ciudad. Por ejemplo, en el caso de Madrid, el metro de Madrid tiene 297 kilómetros de líneas y 7 millones de habitantes. El de Londres tiene 408 kilómetros y 9 millones de habitantes. Si pensamos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, tenemos 226 kilómetros y 22 millones de habitantes. Con esto está comprobado que la prioridad en las últimas décadas no ha sido el transporte público, no ha sido finalizar con el plan maestro del metro. Aquí lo que se ha hecho, a diferencia del metro en Madrid, el metro en Londres, es invertirle a las grandes avenidas, invertirle a los segundos pisos, invertirle a los deprimidos en diferentes puntos de la ciudad, que además te generan, está el caso en estos momentos del deprimido Mixcoac, en donde se han tirado más de 1000 árboles. Entonces, son temas que nos tienen que poner a reflexionar. No estamos cuestionando el hoy no circula por simplemente cuestionarlo y llevarle la contra al gobierno en turno. Estamos cuestionando el hoy no circula porque desde hace muchos años el Centro Mario Molina señaló que no era racional endurecer el hoy no circula, que se requerían muchas otras medidas de manera paralela para combatir los altos índices de contaminación. Y el gobierno de la ciudad lo único que ha hecho en estos días, si ustedes revisan, es ver de qué manera saca automóviles de la vía pública. Y además yo quiero compartirles que hoy se supone que en nuestras calles dejaron de haber alrededor de 2 millones de automóviles. Y yo no lo sentí. Se sentía contaminación también, se sentía un tránsito pesado, se sentían los ojos ardiendo. Hoy yo opté por la motocicleta porque yo hoy no circulo, no sé si tú, senador, circulas hoy, yo hoy no circulo, opté por la motocicleta, la bicicleta no, porque también pues te hace daño. Ayer sí opté por la bici y bueno, después dijeron que siempre no la bici, y un día antes habían dicho que sí, y al día siguiente que siempre no, y con la moto ha pasado algo muy similar. Entonces, por eso hablamos de implementar una política pública, ¿no?, al aventón, una política pública pues muy poco pensada, poco estructurada, poco estudiada. Por eso lo cuestionamos, porque sabemos que millones de capitalinos están inconformes por las razones que les estamos exponiendo aquí. Porque si tuvieras verdaderas alternativas de transporte público, yo les apuesto que la gente no estaría enojada, porque hay opciones, porque tienes transporte público eficaz, transporte público seguro, cómodo, y la gente puede optar por eso, pero hoy no es así. Estamos abiertos si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Adelante. Gerardo Segura, de Azteca Noticias, le está haciendo una pregunta. Sí, senador, muchas gracias, senador, muchas gracias. Yo quisiera pedirle su opinión en relación a quién nos tiene metidos en esto. Y si no, Mancera y su equipo de funcionarios ineficaces tendrían que primero darnos una explicación de por qué han permitido las corruptelas en los verificentros, por qué han permitido las corruptelas
al permitir transporte público contaminante e inseguro? ¿Por qué se ha tolerado? ¿No debería primero dar Mancera una explicación de por qué su gobierno ha permitido todas estas corruptelas para beneficiarse? Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque a sabiendas de que se está enfrentando mal el problema y de que lo único que va a provocar es que se triplique o duplique el parque vehicular como pasó o como se enfrentó desde hace 25 años, pues siguen imponiendo sus medidas arbitrarias, sus imposiciones arbitrarias a la sociedad, como usted bien lo dijo, que ha invertido parte de su patrimonio para poder tener un vehículo pues en buenas condiciones y que cumplen con las condiciones pues que se le imponen para poder circular, y sin embargo se le imponen estas medidas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Somos rehenes la sociedad de negocios o intereses turbios de Mancera? ¿No es hora ya de que llamen a cuentas a Miguel Ángel Mancera o a parte de su equipo, a Tania Müller, pedir la destitución? Porque hay expertos que han dicho que está tomando las medidas pues de manera torpe. Entonces creo que ya es hora de pedir también que su equipo, pues el que no está funcionando, pues se separe de sus puestos. Ahora, ¿le importa la salud? Porque bueno, si usted se dice que la bicicleta pues se hizo un exhorto para que no se utilizara, pero yo no he escuchado nada de las ecobicis. O sea, pues es un negocio de ellos y finalmente pues no hay un llamado para que no se utilicen estas ecobicis. Y finalmente, el aeropuerto, pues también es un centro de contaminación. ¿Qué debe pasar? ¿Debe salir finalmente el aeropuerto de la Ciudad de México? Ante el proyecto que se está llevando a cabo, ¿debe estar fuera definitivamente de la Ciudad de México? Y hay otros cuestionamientos más, pero bueno, con esos creo que por ahora es suficiente. Yo quisiera comentar con respecto al tema de los verificentros. Ha sido un tema que los senadores del PAN hemos insistido todo el tiempo. Yo les recuerdo que hace ya en el 2013, en el 2015, presentamos un punto de acuerdo en la comisión permanente que fue aprobado, que dice lo siguiente: primer resolutivo, la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que implemente programas de combate a la corrupción en los centros de verificación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis impulse un programa conjunto con las entidades federativas que la integran a fin de diseñar e implementar programas y acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros. Este punto de acuerdo fue aprobado, fue enviado también al gobierno de la ciudad y al día de hoy no tenemos un solo comentario al respecto. El tema de los verificentros lo hemos señalado. Insisto, hemos hecho uso de las herramientas legislativas, aprobando en la comisión permanente el que se acabe con la corrupción en estos lugares, porque pareciera que alguien está detrás del negocio y el gobierno de la ciudad no ha tomado cartas en el asunto. Sí le entras a la parte de deja tu coche en casa, pero yo en mi propia casa tengo corrupción. ¿Cómo es eso? ¿No? Te exijo a ti, ciudadano, que guardes tu coche 2 días, que tenías tu coche en perfectas condiciones para circular los 7 días de la semana, ok, el ciudadano apechuga, pero yo en los verificentros tengo corrupción. Entonces me parece completamente incongruente y querer atacar el tema pues solamente por el lado que te conviene y por el que resulta más fácil. El ciudadano va a cumplir porque no va a estar dispuesto a que sea detenido y que se le multe con casi 3,000 pesos por haber sacado el automóvil. Otro punto es, bueno, échate tú la otra parte. Pues a ver, Mariana, qué curioso, varios de los temas que tú mencionaste tienen que ver con la forma en que el gobierno puede y actúa, en un modelo político que está siendo incapaz de resolver la realidad que viven los ciudadanos. El gobierno siempre actúa regulando
¿Y qué es regulando? Imponiendo una forma de organizar la ciudad, en este caso del tema urbano que nos ocupa. Podríamos decir que también en el tema económico, pero no vamos a meternos en el tema económico, vamos en el tema urbano. También carece el gobierno de una visión sistémica, entonces siempre impone una medida para solucionar un efecto, no la causa. Cuando yo hablo que el modelo urbano, que está representada en la regulación de uso del suelo y de la zonificación que controlan las burocracias del gobierno y que dicen qué se puede y qué no se puede construir y dónde se puede construir y qué. En el barrio, por ejemplo, se le obligó a cada vivienda a que tenga que tener un espacio de automóvil. El 70% o el 75% de las personas que trabajan o que viven en la ciudad no tienen auto. Entonces las estás obligando a comprar un techo para el auto de 35 metros con todo y vialidades, el estacionamiento, ni siquiera tiene el recurso para su propia vivienda, entonces automáticamente le duplicaste el costo de una vivienda para los más pobres, a pesar de que no tiene carro y él quiere una casa cerca de donde trabaja, se va a ir caminando o se va a ir en transporte o se va a ir de raite. No, pues ya la mandaste a vivir a las periferias. Esa es una familia que va a necesitar transporte que de otra manera no se requeriría en la ciudad, un problema de diseño. Cuando tú a los equipamientos, un cine para el barrio, que sería de una sola sala, o una tienda de abarrotes comercial para las cosas diarias, ya no digamos el changarrito de la esquina, algo más moderno y evolucionado, que fuera de 300 metros en la colonia, la obligas a que tenga que ubicarse en un terreno más grande y a recibir y a tener que tener cajones de estacionamiento, cuando su clientela para su formato es peatonal, porque su clientela es la del barrio. Entonces, a todas esas ofertas de las pymes que podrían estar ubicadas en los barrios y que podrían atender a la comunidad vecina de una manera peatonal, pues las obligas a competir con los Walmart. ¿Por qué están desapareciendo todos estos formatos pyme de barrio? Porque la regulación privilegia y le da ventajas a los grandes centros comerciales, a las grandes cadenas de cines y a cualquier formato que va a requerir que su clientela active un traslado y un transporte motorizado, ya sea en auto, en taxi o en camión. Todo eso está complicando la vida de la ciudad. Se lo hemos dicho 1000 veces a las autoridades y van 40 años sin querer modificar una ley de asentamientos urbanos que está generando todos estos problemas. Y tenemos 25 años insistiendo en el no circula. ¿Por qué? Porque les da dinero, porque las regulaciones y el control que les permite la aplicación de ellos y la administración de los vericentros les da recursos a las burocracias de los gobiernos. No encuentro otra explicación porque va contra la lógica. Y respecto al aeropuerto, pues yo lo que diría, en lugar de destruir y tirar a la basura esa gran inversión que ya tenemos, que además está bien cerquita, yo de aquí de donde vivo hago media hora, es maravilloso ir a un aeropuerto y llegar en media hora, pues en lugar de destruirlo, habría que ampliar otras opciones y hacer el aeropuerto, permitir que inversión privada, ni siquiera necesita hacer recursos de todos los mexicanos, inversión privada estuviera en la zona de Hidalgo, al norte de la ciudad, y en la región de Santa Lucía, donde está la base militar, negociar que la base se fuera a otra parte donde sea menos estratégica para la ciudad y ahí tener otro aeropuerto, y que los 3 aeropuertos en conjunto con el de Toluca pudieran competir por ver quién ofrece mejores alternativas a nuevas opciones de compañías aéreas, de tal manera que hubiera esa competencia, que bajaran los precios como en Europa. Revisen ustedes cuánto cuesta viajar en Europa en avión y se van a sorprender. Eso es a base de competencia, pero todas las grandes ciudades tienen 2, 3 y hasta 4 alternativas de aeropuerto y multiplican también las alternativas de oferta de compañías aéreas. Y vean, y es increíble,
mucho más barato que el transporte regional en camión que tenemos hoy aquí en México y en avión. Bueno, pues por lo mismo la gasolina cuesta el doble que cruzando la frontera. Berta Becerra del Sol de México les hace una pregunta. Gracias, buenas tardes.